Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Budoire y para mí es un placer estar el día de hoy nuevamente aquí con ustedes. Bienvenidos a este espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso para construir un mejor futuro. Aquí encontramos que no solamente te vas a topar con información, sino que también vas a toparte con conocimiento, vas a espejearte con alguna historia. Recordemos que es un espacio digital, gratuito y abierto, donde nos hacemos llegar de grandes especialistas. Aquí entendemos que aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos decidir tener un mejor futuro lleno de amor, de entendimiento y ante todo de conocimiento. Lo que sembramos hoy puede ser el principio de algo maravilloso el día de mañana. Y bueno, para iniciar esta charla del día de hoy, nada más pequeñas indicaciones que tendremos para nuestra plática el día de hoy, para que sea lo más amigable posible. Recordemos que esto es un espacio sagrado y seguro. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender, para conocer y para compartir desde el corazón. Durante la sesión, pues favor de mantener el micrófono en silencio, el chat siempre está habilitado. Para cualquier duda, pregunta, se vale levantar la mano en el proceso o si no, dejaremos al final las preguntas. Todas las preguntas se van a ir leyendo. Te recomendamos mucho tener a la mano libreta, pluma, para ir anotando cualquier duda que puedas tener o simplemente el conocimiento que vamos a ir tomando. Gracias por estar aquí, por tu presencia y por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, creadora de este foro, su servidora Erika Bodoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres que tenemos la firme convicción de que con conocimiento podemos crear un mejor futuro. Y bueno, para presentar al especialista del día de hoy, para mí es todo un placer, no es la primera vez que lo tenemos aquí. Hemos tenido grandes charlas con el doctor Alejandro Garduño Martínez. Yo lo conocí como mi maestro, sigue siendo mi maestro porque sigo aprendiendo mucho de él. Toda plática llega al corazón. Muchas gracias, doctor Alejandro, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, les platico un poquito de lo que es, vamos a decirlo así de una forma muy formal, su currículum, todos los conocimientos que él tiene. La verdad que me encanta porque aparte a él le encanta compartir ese conocimiento, pero no nada más desde el conocimiento, sino desde el corazón. Él es desarrollador humano, comunicólogo y filósofo, con una sólida trayectoria en procesos formativos, acompañamiento emocional, fortalecimiento de habilidades personales, sociales y comunicativas. Su trabajo se orienta en crecimiento integral de la persona, con énfasis en el autoconocimiento, la gestión emocional, el liderazgo personal y la construcción de vínculos humanos. Cuenta con una formación complementaria en psicología del desarrollo, psicodrama, filosofía latinoamericana, teología del pensamiento social cristiano, resiliencia laboral, mediación y negociación de conflictos, así como una certificación por el Centro Informativo de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, ubicada en Turín, Italia, lo que le permite intervenir en contextos educativos, comunitarios, pastorales y organizacionales. Y bueno, si sigo aquí con todo su currículum, yo creo que no voy a acabar el día de hoy y se nos va a ir todo el tiempo. Pero bueno, para mí es un placer que estés aquí, doctor Alejandro. Muchísimas gracias. El tema que hoy nos trae aquí y que vamos a decirlo así, que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es conferencia y el día miércoles tendremos una mesa redonda que le pusimos, o el doctor Alejandro le puso, es café entre comadres y compadres para que haya de todo un poco. Pero el día de hoy estaremos hablando de celebrando el mes del amor y la amistad. El tema es el amor como un encuentro, no como una necesidad. Adelante, doctor Alejandro. Muy buenas noches, tardes o días. Bueno, voy a compartir pantalla antes de iniciar. Dame un segundito, ahorita te la paso. La administración. Listo, ya te la pasé.
Listo, ya se ve muy bien. Listo. Bueno, es para mí un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por el tiempo, por la presencia y sobre todo por la disposición de detenerse un momento y de detenernos en algo que todos vivimos, que todos buscamos, pero que pocas veces nos damos permiso de pensar con profundidad. Hoy no vengo a dar respuestas cerradas ni a decirles cómo amar. Vengo a abrir una conversación, una reflexión compartida, un espacio para mirar, pero para mirarnos a nosotros mismos. Es decir, el tener un momento o un espacio para mirar hacia adentro de nuestro ser y entender qué es lo que pasa, qué es lo que siente, qué es lo que sueña, qué es lo que hace que funcione nuestra manera de ver la vida y sobre todo nuestra manera de amar. Porque hablar de amor no es hablar de teorías, es hablar de experiencias. Ciertamente, cuando hablamos de conferencia, tenemos que ocupar ciertos términos, ciertos principios para entenderlo, pero algo de lo que estoy convencido es que el amor lo podremos entender a partir de definiciones cuando el corazón lo experimenta. Si el corazón no experimenta esa definición, simplemente lo ve como texto, como teoría, pero no como práctica. Y quizá mientras vayamos avanzando en el tema, algunas ideas incomoden, algunas preguntas queden resonando en nuestra cabeza o en nuestro corazón y otras simplemente encuentren un nombre. Si algo de lo que escuchen hoy les hace sentir, tómenlo. Si algo no, simplemente déjenlo pasar. Porque el tema que nos reúne el día de hoy no es algo que se impone, es algo que se encuentra. De ahí el tema, el amor como encuentro, no como necesidad. Vivimos épocas donde se habla mucho del amor, pero se comprende muy poco. Podríamos retomar un poco del pensamiento de Sigmund Bauman en la modernidad líquida, pero entraríamos nuevamente en cuestiones teóricas. Pero en este momento se busca el amor como quien busca algo que le falta, como quien necesita ser completado, como quien espera que el otro cure heridas, silencios, miedos o llene vacíos. Entonces, sin darnos cuenta, dejamos de amar y, y empezamos a necesitar. Hoy quisiera invitarlos a mirar. No sé si soy solo yo o no se escucha. Lo perdimos un poquito, ¿verdad? Se escucha y no se ve. Ah, ok. Doctor Alejandro. Yo creo que un problema con la conexión, ¿no? Sí, a veces llega a pasar que la red la tenemos un poquito lenta. Ajá, y se corta Sí, o Fue mi regresa. internet, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Está fallando mucho? Te escuchamos, algunas palabras se te cortaban, no demasiado, pero sí se te estaban cortando algunas palabras. Bueno, denme un segundito, me cambio de lugar ¿Ok? para que sea más fácil, ¿va? Denme Ok, un segundo. perfecto. Pues bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. En vía de mientras, podemos aprovechar todas estas conferencias, las pueden encontrar como Foro de Protección Internacional. Estamos en YouTube. Les voy a pasar de una vez el link para que lo vayan conociendo, para quienes no nos conocían.
Déjenme lo busco y con mucho gusto se los paso de una vez. También todas estas conferencias, con anticipación estamos compartiendo la publicación, la información de ellas en un chat que tenemos en WhatsApp. Es un chat cerrado para no llenarlos de información, de mensajitos ni nada por el estilo. Si gustan, también les puedo mandar ese link y pueden unirse en este grupo de WhatsApp para que puedan tener las conferencias pues más a la mano completamente, ¿no? Les acabo de compartir el YouTube y déjenme busco el WhatsApp y también se los paso ahorita mismo por si gustan unirse al Foro de Protección Internacional para que puedan ver las conferencias en vivo. El WhatsApp, aquí se los mando con muchísimo gusto. Ya tenemos varias conferencias que el doctor Alejandro nos ha dado en el transcurso del año. Muchas del Día de Muertos, la despedida, la pérdida, él nos dio una conferencia. Hemos tenido varias conferencias con él. Y algo que, como les comentaba a la hora que estaba presentándolo, el doctor Alejandro no solamente habla del tema, sino que habla desde el corazón, esos mensajes más profundos, ¿no? Creo que ya muchos tenemos el placer de conocerlo. Bueno, yo lo he conocido nada más online, pero la verdad es que todos los temas que platicamos con él, así como ahorita que estábamos platicando, desde hablar del tomar un cafecito, cómo puede ser un tema podemos hablar tanto desde el corazón y sacar todo lo que estamos sintiendo desde el tomarnos un café, el tomarnos el café, la copita de vino, cómo nos ayuda a pasar ese trago amargo que estábamos platicando ahorita para que llegue al corazón y podernos expresar de la mejor forma posible, ¿no? Y muchas veces, o más bien deberíamos de buscar siempre hablar más desde el corazón, más que solamente la mente, ¿no? Porque si hablamos desde el corazón, pues podemos hablar desde la paz y podemos ser luz para otras personas que a veces estamos buscando esa luz, pero estamos caminando a oscuras, ¿no? Listo. Perdónenme. Ana, ¿Me das acceso para poder compartir pantalla? claro que sí. Listo. Yo tan encarregado que ya iba. Sí, ya te cortó la inspiración. Me cortó la inspiración, pero bueno, listo. ¿Le puse la mano? Sí. Bueno, entonces nos quedamos en esa parte de, de entender el amor, poseen y no se exigen completarse, sino que simplemente se eligen. Porque el amor auténtico no nace de la palabra o de la frase te necesito, sino de la frase te he encontrado o nos hemos encontrado. Imaginémonos un momento esa escena tan común en nuestras vidas que hemos visto en las novelas, en las películas, donde dos personas se acercan no tanto por una chispa de descubrimiento mutuo, sino por el vacío que cada uno arrastra. Esto pasa en esta era contemporánea, ¿no? El amor es en nuestra era digital o de las redes sociales y, y sobre todo en esta era de las presiones emocionales, a menudo se presenta como el bálsamo para la soledad o como un anestésico que trata de cubrirte para que no te sientas solo, para que no te duela, para que tengas a alguien cerca que te complemente en algo que no necesita ser complementado o completado. Y esto surge simplemente porque necesitamos llenar sentimientos no comprendidos o no completados. Y entonces el amor se convierte en la muleta o en el bastón
que creemos necesitar para poder caminar de una mejor manera. Vamos a empezar con esta parte de entender el amor desde la cuestión etimológica. La palabra amor proviene del latín amoris, que evoca no solo, sino que nos habla de un movimiento del alma hacia algo o hacia alguien valioso. Es la idea de afecto profundo, de vinculación, de inclinación hacia otro. No habla de posesión, no habla de dependencia, habla de relación. Y entonces entendemos el amor desde la raíz latina que nos habla de ese vínculo con otra persona, pero que parte de la apreciación de mi mismo ser. Es decir, para poder entender lo que es el amor, necesito amarme. Para poder amarme, necesito comprenderme y saber qué es lo que tengo, qué es lo que soy, para poder ofrecerlo y compartirlo. No para completar, sino para acompañar. Ahora, en la tradición clásica griega, el amor se desglosa formas complementarias que iluminan nuestra experiencia cotidiana. Vamos con el eros, el amor del deseo, la atracción, la pasión. El eros, en pocas palabras, es el amor pasional, lo erótico que arde como fuego y nos impulsa hacia la belleza del otro, como en una pareja donde el deseo físico y emocional se entrelazan. El eros es ese deseo por la carne que se complementa, ahí sí se complementa al unirse los cuerpos, ¿no? Y de ahí la palabra erótica, erótico, ¿no? Porque va más a la cuestión del placer de la carne. Ahora, filia es el amor de la amistad, del reconocimiento mutuo. La filia es el amor de amistad, es esa amistad profunda que se construye en la igualdad y el disfrute mutuo presente en nuestras amistades más cercanas. Es decir, es esa lealtad que hay entre el yo y el otro, que si no se puede trabajar al igual que el eros, podemos caer en un problema psicopatológico con la cuestión erótica, y si no trabajamos y entendemos la cuestión de la filia, también podemos recaer en un proceso o en un problema psicológico o psicopatológico que son las filias, ¿no? Que la pedofilia, la zoofilia y todas las que terminan en filias es porque es un amor hacia ciertas cosas que no hemos podido trabajar o comprender. Viene el ágape, el amor que cuida, que se dona, que se busca en el bien del otro. Algunos lo conocen como la bondad, ¿no? El ser bondadoso. El ágape es el amor desinteresado que da sin esperar nada, como el ciudadano incondicional que se dona a una comunidad o a un extraño o a una persona que no ha conocido. Es decir, ese desprendimiento en el amor de proteger, de cobijar a la otra persona. El amor, esta parte del ágape es el que todos vamos trabajando a lo largo de nuestra vida, que es el amor desinteresado o que deberíamos trabajar porque es el que nos lleva más al autoconocimiento. Si entramos un poco en el pensamiento de Javier Zubiri cuando habla de la mismidad, él habla de esa parte de, para poder comprenderme, para poder entenderme, para poderme amar, necesito verme. Y a veces me cuesta tanto verme que necesito del otro, la otra edad, para poder analizarme a partir del reflejo del otro y entonces empiezo a amar y por lo tanto empiezo a dar de manera desinteresada. Y por último viene el storge, que es el amor familiar protector cotidiano. Este amor es el que se gesta, se funda y se va formando en todas las familias, o que debería de darse en todas las familias, ¿no? Porque es el amor familiar, es el tierno, es el estable, el que crece con el tiempo en el hogar.
Entonces, si nos damos cuenta, el eros, la filia, el ágape y el estronje van unidos, van entrelazados. Estos amores no compiten, se entretejen entre la vida actual. Por ejemplo, la pareja, el eros, se nutre de la filia, porque si no hay una filialidad entre el amor eros de la pareja, simplemente estaríamos buscando a un ser o a una persona que apague ese calor, ese deseo sexual o ese deseo carnal que desafortunadamente muchos buscan, otros tantos no. ¿Pero por qué? Porque no han trabajado, no han mediado el eros con la filia. En la familia está el estronje que florece con el ágape, es decir, ese amor de amistad con ese amor protector. Si no trabajamos este tipo de amores o no los entendemos, podemos caer en problemas, igual y no tanto psicopatológicos, pero sí problemas emocionales que podemos arrastrar y que nos pueden llevar a problemas personales o con la pareja. Por ejemplo, cuando una persona no ha aprendido a entender esta parte del amor, no busca una pareja, busca o una mamá que le dé seguridad, que le dé cuidado, que le prepare la comida, que le planche la ropa, o busca un papá que lo proteja o que la proteja, que la mantenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha entendido ese sentido del eros, la filia, el ágape y el amor familiar. Cuando lo entiende, puede comprender en qué nivel de su vida está o en qué etapa de su vida y empieza a desarrollarse y empieza a moverse y entonces cuando lo entiende no puede confundir el amor que hay entre amigos con el amor que hay entre la pareja, ¿no? Y hablar también de esta parte, podríamos irnos a los complejos de Edipo y al complejo de Electra, que también son resultado de no poder trabajar diferentes emociones o diferentes maneras de captar o de vivir el amor. Para Lewis, el amor eros es una necesidad, pero el amor como don o el don como ágape es un regalo. Esta distinción nos invita a vivir no como una necesidad aislada, sino como un conjunto, ¿no? Que se va entremezclando entre lo que siento, lo que necesito, lo que busco, lo que anhelo y hacia dónde quiero llegar. Si no trabajamos o no entendemos este proceso del amor en sus cuatro categorías, por así decirlo, podemos recaer en la parte de la cuestión erótica o la cuestión de la filia, pero no llegaríamos al ágape o al amor familiar. ¿Por qué? Porque no podemos entender o no podemos llegar a ese punto sin antes comprender esas dos, esos dos principios primitivos del corazón o del amor. Ahora, el problema no es eh, ninguna de estas formas de amar. El problema aparece cuando una sola pretende cargar con todo, lo que habíamos dicho, ¿no? Si no entendemos o no analizamos, al final una de estos pilares va a predominar y nos va a arrastrar y no nos va a llevar a encontrar a la persona, sino a buscar a alguien que complemente o que sea mi mitad, mi media naranja, como decía la canción, ¿no? Cuando el Eros quiere ser amistad, la familia empieza a perder su sentido. ¿Por qué? Y ahí entra la cuestión de los problemas, la relación con nuestros padres, la relación con nuestras madres o la relación con nuestros hermanos o con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque entonces tratamos de entender alguno de estos amores como el salvador, ¿no? Como el superhéroe. Entonces, cuando creemos que lo tenemos, nos refugiamos en eso y entonces corremos y nos sentimos bien, pero nos sentimos bien de manera limitada o pasajera. ¿Por qué? Porque simplemente estamos llenando un vacío existencial momentáneo que cuando se llena
baja la tensión y después vuelve a resurgir. Y entonces estaríamos entendiendo el amor desde el pensamiento de Maslow, ¿no? En la pirámide, ¿no? Como una autorrealización, que cuando llegas te das cuenta que necesitas llenarlo y entonces el amor no es así. El amor es algo que se va viviendo y se va formando a lo largo de nuestro proceso humano. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Ok, le seguimos entonces. Yo, Así, bueno, leí que es Eros, que es un dios en una mitología del ajá. amor, y que hay otro que es Anteros, Ujú. que el conflictivo es Eros y el que sí es del matrimonio es Anteros, ¿sí es cierto? Ahí es hablar de la mitología griega, que da fundamento a mucho del pensamiento psicológico, ¿no? Que sí tiene cierta verdad desde una cuestión literaria, ¿no? Como esas figuras literarias que te ayudan a comprender ciertas cosas. Un ejemplo rápido es el, el narcisismo, que también se retoma del pensamiento griego, ¿no? ¿Quién era Narciso? ¿Por qué surge el narcisismo? Porque es un ser que se amaba tanto, amaba tanto su belleza, que un día va al mar, ve su reflejo, se enamora tanto que se lanza, se ahoga y crece un narciso y de ahí nace el narcisismo. Así pasa con la cuestión del eros desde la mitología, ¿no? Es una manera de entender con figuras históricas ciertos procesos de nuestra forma de ser, de vivir, en este caso de amar. ¿Ve? Que de Gracias. aquí podría salir otro tema más, ¿eh? Para profundizar esa zona del narcisismo y todo eso. Como dices, está dividido en cuatro áreas, lo que es el tema del amor, vamos a decirlo así, pero el detalle es que si estás solamente en una, hay un desbalance en todo lo demás. Entonces, como dices, de ahí sale el narcisismo, estaría fabuloso. Ahí luego lo platicamos, doctor Alejandro. Sí, Adelante. digo, y eso también es, digo, lo vemos con los complejos de Edipo y de Electra, ¿no? Que también Ajá. surge de una historia. Yo recuerdo cuando estudiaba psicología, muchos se saben el complejo como complejo, pero no se saben la historia de donde surgen los términos. Y eso es muy interesante, pero bueno, esa Eso es es otro, otra historia. queda de tarea. Muy bien. Ahora, el amor desde la psicología y desde el desarrollo humano, que realmente la psicología junto con el desarrollo humano caminan de la mano, ¿no? Porque desde la psicología el amor es el vínculo afectivo sano, una capacidad racional que se aprende y madura a lo largo del desarrollo humano. No es innato, sino que se cultiva mediante el autoconocimiento y la regulación emocional. En la psicología humanista, Carl Roger lo ve como una fuerza que impulsa el crecimiento personal, mientras que Abraham Maslow lo ubica en la cima de la pirámide de las necesidades, ¿no? Que entonces lo tenemos hasta arriba como una necesidad prioritaria, hay que alcanzar, hay que pasar por diferentes escalones, llegamos a la autorrealización del amor y nos damos cuenta que necesitamos otra cosa. Y volvemos a empezar. Y entonces, si nos vamos desde el pensamiento de Carl Rogers, es algo que va caminando junto con nosotros. Esta parte del amor me gusta también retomarla mucho desde el pensamiento de René Descartes cuando habla en su libro Las pasiones del alma, refiriéndose a todas las emociones como una pasión que afecta al alma. Entonces, si nos enfocamos solamente en la cuestión del amor, cuando habla René Descartes en este libro, dice que cuando nos enamoramos, que al final es una afectación del alma, es una pasión del alma que no nos deja pensar. Por eso, cuando estamos enamorados, actuamos como tontos, actuamos como bobos y muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos pensando, simplemente estamos sintiendo. Entonces, en el proceso de la psicología o del desarrollo humano, el amar se inicia
por una emoción o un sentimiento que va madurando, se va entendiendo y al final no amas simplemente porque sientes bonito, sino porque has elegido amar. Y en el proceso del enamoramiento hay un punto en el que llega el desenamoramiento. Es decir, te desenamoras de la persona que conociste en un primer momento porque te presenta una forma de ser para conquistarte. Pero cuando ya estás en esa cercanía profunda del otro ser, te das cuenta que no es lo que pretendía ser y es otra persona. Entonces te desenamoras para enamorarte del verdadero ser. Este es un proceso que en el amor se pasa, que no estamos acostumbrados. Y entonces, como no acostumbramos a vivir un desenamoramiento para enamorarnos y elegir a amar desde una condición de libertad, entonces, cuando nos damos cuenta, preferimos irnos porque es mucho más fácil y es menos doloroso, ¿no? Y entonces decimos es preferible romper una ilusión que romper un corazón, ¿no? Y nos vamos. Ahora, a partir de esto surge una teoría del apego desarrollada por Bowlby, que nos recuerda que los vínculos tempranos moldean nuestra capacidad amorosa, pero sin llegar a una patología. Es decir, hablamos de un apego seguro. Fomenta relaciones adultas donde el otro es un compañero, no un salvador. Y entonces aquí entendemos desde la psicología y desde el desarrollo humano que el enamorado o la enamorada no viene a salvarnos, viene para acompañarnos, para caminar junto a nosotros en nuestro proceso de vida, de crecimiento o de maduración. Y entonces aquí es donde radica la clave, en donde debemos de distinguir amor de dependencia. Y aquí entra esa parte de el amor es encuentro libre. La dependencia es una necesidad carencial que busca al otro para que nos complemente. Es decir, esa carencia es, me hace falta algo, tú me lo das y vente para acá. Vamos caminando y esa carencia se cubre o se llena y entonces cambiamos de modelo, porque lo que estamos buscando no es una persona que nos acompañe, sino alguien que nos vaya complementando, porque en la vida andamos como rompecabezas, buscando la pieza por todos lados cuando no debería de ser así. Y entonces estaríamos recayendo en el pensamiento de Sigmund Bauman en la modernidad líquida. Queremos acoplarnos a la situación o a la persona cuando deberíamos de entendernos para poder caminar junto con el otro. Eh, Aquí, en esta parte de la psicología y del desarrollo humano, entran tres principios de los cuales he hablado muchísimas veces, que es tres aspectos, ¿no? Que es la aceptación positiva incondicional, la empatía y la congruencia. Esto desde el desarrollo humano lo vamos a entender mejor, que voy a hablar más adelante para que sea más fácil de entender, ¿no? Porque estos tres pilares nos van a ayudar a entender que el amor es el que acompaña, el que sostiene, el que impulsa, pero no suplanta. O sea, no viene a ser eh, tu papá, tu mamá, tu media naranja. Dejen a un lado la canción de Faye, ¿no? Tú, mi complemento, no, tírenla. Bueno, cántenla y bailenla, pero no la crean porque la vida no funciona. Como poesía popular, ok, válido. Como ritmo, válido. Pero ya en la necesidad o en el constructo de un amor verdadero, no funciona así. No es así. Necesitamos amarnos, necesitamos entendernos para que la otra persona quiera caminar con nosotros. Imaginémonos dos personas. Una ama desde la plenitud, ofreciendo espacio al otro. La otra desde la carencia, aferrándose por miedo al abandono. Entonces vean cómo ese complemento
no funciona. ¿Por qué? Porque estamos o están tratando de uno, o que te ofrezco lo que tengo y yo recibo porque me hace falta. Y cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar? Regresamos a la telenovela clásica, ¿no? Buscamos otro. Porque además, eh, gente hay mucha. Y entonces, si no es hoy, será mañana. Regresando a las canciones de Juan Gabriel, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. En este punto, podemos entender que amar no es aferrarse, es permitir que el otro sea. Hemos entendido esta parte de un apego funcional, no de un apego que me haga depender o necesitar a la otra persona. Desde el desarrollo humano, una persona que no se encuentra consigo misma difícilmente puede encontrarse sanamente con otro. Hemos escuchado a personas que están enojadas con la vida, ¿no? Y al estar enojadas con la vida, están enojadas con todo el mundo, pero realmente no están enojadas con la vida como tal, están enojadas consigo mismo porque no han aceptado ciertas emociones o ciertos sentimientos que las ha alejado de sí mismas. Y entonces, al sentirse alejadas de sí mismas, no entran en una sociedad o en un constructo social o en el imaginario que debería de ser y por lo tanto se enojan con todos. ¿Por qué? Porque la única manera de no confrontarnos con nuestra realidad es enojarnos con el otro o confrontarnos con el otro porque nos vamos a pelear de cosas que ni al caso. Simplemente nos alejan de aquello que deberíamos de pensar o de entender. Por eso es importante decirlo con claridad. El amor no viene a llenar vacíos emocionales. Es, eso se llama dependencia. El amor no sustituye el trabajo personal. Eso se llama evasión. El amor no repara por sí solo heridas profundas. Eso es una ilusión peligrosa. Algunos, cuando terminan una relación amorosa, lo primero que buscan es otra relación. Y entonces recaemos al pensamiento popular mexicano donde un clavo saca otro clavo. No. Estás pasando por un proceso, vívelo, súfrelo, asimílalo y entiende que lo que pasó fue por algo. ¿Qué fue? Piénsalo, analízalo, vívelo, pregúntate, ¿estabas amando en ese amor de encuentro o en ese amor de necesidad? Si era un amor por necesidad, bendito sea el Señor que terminó, ¿no? Si fue un amor por encuentro, vamos a trabajar o a entender por qué terminó algo que iba caminando bien. En pocas palabras, el amor acompaña, sostiene, impulsa, no, no va a suplantar a nadie ni a nada. Y es aquí donde llegamos a la parte que el amor es un encuentro de necesidad. Dos frases. Cuando amo desde la necesidad, quédate porque sin cargo de lo que yo he trabajado, ¿no? Entonces vemos esa parte de la necesidad. Hacemos responsable a la otra persona de lo que estamos sintiendo cuando deberíamos de ser responsables de lo que estamos viviendo y sintiendo. Cuando amamos desde el encuentro decimos, te elijo no porque me faltes, sino porque contigo quiero caminar. Muchas veces he dicho esa frase de nosotros amamos no por la necesidad de sentirnos amados, sino por la necesidad de amar. Es decir, yo amo, quiero acompañar. Si nos vamos a la parte de nuestra vocación, yo amo no porque me amen, sino porque quiero acompañarlos. Y en su proceso de las personas que se acercan a mí,
que me cuentan sus cosas y que buscan un consejo. No quiero complementarte con un consejo, quiero acompañarte en tu proceso, porque quiero que encuentres la respuesta que te hace falta. Porque yo te puedo dar una respuesta que te puede servir, pero si no te sirve, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Tuya o mía? Y entonces ya no somos responsables de la culpa que nos toca porque todo es culpable. Entonces, si regresamos a estas dos de la teoría del apego, vemos que los vínculos son más sanos eh, cuando se construyen a partir de una seguridad interna. Que si lo buscamos desde el miedo a perder, ya perdimos todo, porque estamos llenando algo que probablemente nos llene en un momento, pero que más adelante se va a vaciar. Es como cargar hielos en la mano, ¿no? Nos sentimos súper llenos porque llevamos la mano pesadota y llena. Pero ¿qué va a pasar a lo largo del camino? Con el sol se van a empezar a... Y ese hueco y ese vacío va a resurgir otra vez. Entonces, amar es matarse para no caer, es caminar juntos sabiendo que ambos sabemos sostenernos. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo podemos entender el amor como encuentro y no como necesidad? ¿Tenemos alguna duda, queja, sugerencia? Hace un ratito, doctor Alejandro, mencionaste que no me acuerdo cómo iba exactamente la frase, que cuando uno está en el noviazgo, está en un encuentro de amor, pero llega un momento que se pasa de ese encuentro a una realidad, vamos a decirlo así. Ese proceso de enamoramiento, de encuentro, de que se habla desde el amor, a ese proceso de estoy contigo porque te amo, porque estoy, porque quiero caminar a tu lado. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar? Digo, cada persona es distinta, eso es cierto, ¿no? Pero yo a veces le digo, es que estamos en la etapa de la luna de miel todavía, ¿no? Pero ¿cuánto es más o menos ese tiempo promedio? Es que no podemos hablar de un tiempo promedio porque cada persona vive una realidad diferente. Hay personas que les gusta vivir en su mente. Y entonces soy la pareja ideal. Y entonces toda la vida voy a ser la pareja ideal. No sé si han visto la serie de Mentiras. No, Cuando tengan la oportunidad de verla, van a ver al personaje principal en esa manera de cubrir la necesidad de las otras personas. Entonces, si tú quieres que sea bueno, voy a ser bueno. Pero cuando no estoy con esa persona, voy a ser malo. Y entonces, ¿qué pasa cuando descubrimos la verdad? Empieza un proceso de desenamoramiento. Ahora, prácticamente aquí tendríamos que hablar de la confianza. ¿En qué momento pasamos del formalismo a una confianza más profunda? En ese momento, cuando ya hay una confianza firme con la persona, empezamos, como vulgarmente decimos, a mostrar el cobre, ¿no? O a enseñar el cobre. En ese momento empieza el desenamoramiento para enamorarte de la verdadera persona. Hay algunos que no lo sacan o no se muestran tal cual hasta que se casan o hasta que viven juntos. Entonces, cada proceso es diferente. No podría decirte como un tiempo establecido porque siempre va a variar, siempre va a ah, variar. Y va a depender mucho de la persona. De ahí también la palabra novios y demás, ¿no? Porque al final cada pareja vive un proceso. Lo importante en entender el amor desde esta reflexión de encuentro y necesidad es que tú entiendas en cómo amas, por qué amas y a quién amas, ¿no? Porque si tú vas a buscar una persona para que cambie, para que cubra y para que llene esa necesidad, ya perdimos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La otra persona está tan enamorada, por no decir embobada, porque sería mejor decir embobada, que quiere estar contigo y entonces la única manera de estar contigo es
cumplir todos tus caprichos. Yo soy el sumiso, yo soy el callado, sí, mi amor, como tú quieras, cuando tú quieras, pero va a llegar un momento en el que la olla express va a explotar. Y entonces vienen los reclamos y los reproches. Y es que tú nunca fuiste, porque nunca me lo permitiste. Entonces, esta parte de el encuentro es un acompañarse para ir conociéndose. ¿Ve? ¿Alguien más que pueda tener alguna duda, pregunta, comentario? Se vale levantar la mano, Reclamar también, ¿eh? por no decirlo con otra palabra. Claro. No, puede ser que, no sé, ahorita me viene dentro de la misma pareja, ya estando casados, una sigue en la etapa del enamoramiento y el otro ya está en otra etapa también, ¿no? Más realista, vamos a decirlo así, y a veces eso es un choque también como pareja, ¿no? Sí, es que de hecho una relación de pareja, que ya es un tema muy diferente al entender el amor como tal. En las relaciones de pareja siempre vamos a tener como ciertas campanas de Gauss, ciertas curvas aristotélicas, ¿no? Quienes subimos, bajamos, pero ese proceso de irnos conociendo, porque a lo largo de nuestra vida vamos a vivir ciertos procesos de maduración afectiva o de madurez personal. Entonces, cuando llegamos a una edad, por ejemplo, cuando llegamos a los 30 sufrimos un cambio que nos hace ver y entender la vida de una manera diferente. Espero que más madura que cuando teníamos 29, ¿no? Cuando llegamos a los 35, lo mismo, a los 40, lo mismo. Es ese proceso que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces, este proceso en compañía de tu pareja se vive de una manera de acompañamiento. ¿Ok? Aquí tienen Sí, pregunta. Adelante, Carlita, Estefanía. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Fíjense que justo al estar escuchando el tema, que a mí es un tema que siempre me va a gustar, el tema del amor, es muy interesante, sobre todo también cuando lo experimentas de una forma consciente, pero también en la soltería. ¿Por qué? Porque en mi caso, bueno, yo ya tengo casi 34 años, nunca me he casado. La realidad es que mis relaciones no han sido largas. Yo no he sido una mujer de relaciones largas. Aún así, soy una mujer enamorada del amor, ¿no? He hecho muchas cosas en nombre del amor. Y justo por eso también he aprendido entre el encuentro versus la necesidad, ¿no? Hoy de una manera muy consciente, justamente yo digo, me gusta estar conmigo, o sea, de hecho digo, me caigo a toda madre, por eso también no me vinculo con cualquier persona, partiendo desde ahí. Porque cuando experimentas el hecho de, sin ti no puedo vivir, es que cómo le hago, recuerdo perfectamente que en mis 30 años viví una experiencia de cuando terminé una relación, sentía la herida del abandono muy fuerte. Entonces yo decía, ok, esta herida del abandono justo viene de la niñez, ¿no? Y es horrible. Entonces ahora que vas caminando desde el encuentro, desde esta parte de yo me amo primero, sobre todo conocerme a mí misma para saber qué quiero, qué me gusta para poder elegir desde ahí, realmente es interesante, ¿no? Sin embargo, también ahorita, por ejemplo, estoy experimentando el hecho de decirle a otra persona, suéltame, por tu bien, suéltame. ¿Por qué? Porque sí es muy horrible el vivir esta parte de sin ti no puedo y quieran o no, o sea, por ejemplo, yo en esta conciencia digo, o sea, yo no, pero la otra persona aún así, al no soltarte, pues yo sí creo que hasta energéticamente, o sea, a ti te afecta, ¿no? Porque ves obviamente que la otra persona está sufriendo y dices, ¿cómo le hago? Pero ya también ahí en lo personal digo, bueno, son consecuencias de sus actos, yo no puedo hacer más. Y eso también ayuda mucho, porque si no es un ciclo en el que no terminas, ¿no? Cuando estás con una persona, justo por el hecho de no lo quiero hacer sentir mal. Y creo que pasa mucho cuando estás haciendo un trabajo muy bonito interior, pero aún estás con una persona vinculada de esa forma. Si la otra persona empieza a hacer este tipo de comentarios, siento que hasta puede entorpecer tu trabajo, ¿no? y recaemos en la parte del apego, ¿no? Por eso es importante entender el amor desde su raíz, porque el amor parte del amor propio.
sea, para poder amar a alguien más, necesitas amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, entonces estamos buscando que alguien nos ame o que nos llene y que nos haga sentir bien, cuando debería de partir de mi necesidad mía de amarme a mí mismo, de completarme a mí mismo y entender que estoy roto, que me hace falta, pero aún así voy caminando, voy para adelante y esa parte que dice Carla es fundamental porque habla de una madurez psicoafectiva, ¿no? Que lo hemos visto y que lo vamos a ver desde la inteligencia emocional con Goleman, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a entender el amor que parte del ser en sí mismo, no de la otra persona. Vámonos más rapidito porque ya es tarde. Yo Se siempre nos acaba aquí. el tiempo. Yo aquí siempre robándole su tiempo. No, fabuloso. Ok, vamos con el enfoque centrado en la persona aplicado en el amor. Les decía, en las primeras diapositivas vamos a hablar de tres pilares fundamentales, que es la aceptación, la empatía y la congruencia. La aceptación positiva incondicional, aceptar al otro como es, no como quiero que sea. Y normalmente vamos a buscar una persona que vaya agarrando la forma que yo quiero que agarre y no lo dejamos ser o no nos permitimos ser. Es una situación que también debemos de entender desde el pensamiento de Carl Rogers, ¿no? La aceptación positiva incondicional. Vamos con la cuestión de la empatía. Comprender su mundo interno sin invalidarlo. Muchas veces no somos tan empáticos ni con nosotros mismos, por lo tanto, somos capaces de herir a la otra persona porque no está cumpliendo con lo que debería de cumplir según mis expectativas, el proceso del amor o en el proceso de una relación de pareja o de una relación de familia. Y entonces, al no ser empáticos, empezamos a ser incongruentes con nuestra forma de ser auténticos. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando aquello que yo soy y aceptando lo que otra persona es. Y entonces, al no entender esta parte de la congruencia, regresamos a lo que decía Erika hace un momento, empezamos a amar con diferentes máscaras. ¿Por qué? Porque queremos que la otra persona nos ame desde su necesidad. Y entonces queremos llenar un vacío. O buscamos que la otra persona nos vea bonito para que nos llene un vacío. Y entonces no entendemos. En esta parte del amor también me gusta tomar el ejemplo de las bodas. Antes, cuando se casaban, ocupaban un velo. Si recuerdan, ¿no? Que entraban al altar y la novia llevaba un velo cubierto, o sea, llevaba la cara cubierta con el velo. Y ya estando en el altar, el novio develaba o levantaba el velo, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el sentido de ese velo? Ese velo era transparente o transparentito, dejaba ver algo o casi todo, entre comillas, ¿no? Pero al final estamos viendo solo una apariencia. El significado de levantar el velo era, voy a quitar esa tela o esa máscara para conocer a la verdadera persona. Y ese también es un proceso, desde la cuestión ritualista, ¿no? De diferentes religiones. Pero en el enfoque centrado en la persona, transforma nuestra comprensión del amor en el amor, el amar que significa ofrecer aceptación positiva, valorar al otro tal como es, sin condiciones. Y en esa congruencia de ser auténticos en nuestra vulnerabilidad y empatía. Y entender el mundo interior sin juzgarlo. Pero para llegar a ese principio fundamental de estos tres pilares es, antes de ver al otro, debo de verme a mí. Por eso, todos los días tenemos la dicha y la oportunidad de despertar con nosotros mismos.
y vernos a nosotros mismos y peinarnos y lavarnos los dientes. ¿Por qué? Porque es la primera confrontación que tenemos con el mundo. Entonces, si no pasamos de ese yo, no podemos entender este proceso del amor propio. Apliquemos esto a los vínculos de nuestra relación amorosa. El amor de pareja no se trata de un eros posesivo, sino de una amistad profunda con empatía. Te veo en tu totalidad y elijo estar contigo. En la amistad, la aceptación incondicional permite crecer juntos sin máscaras. En la familia, la congruencia modela relaciones honestas donde los errores no rompen lazos. Y entonces, si analizamos esta situación, ¿por qué hay muchas familias rotas? Porque no han aprendido a amar desde la honestidad. Porque hay muchos amigos de años que de la noche a la mañana son enemigos, porque por muchos años vivieron con máscaras. Y porque hay muchas parejas que terminan porque no ven la totalidad de la persona y se dedican a juzgarla más que a acompañarla. El amor de pareja no es un tipo especial donde solamente hay que irnos a la parte del eros. Es donde debemos de integrar la filia como esa amistad, ese respeto, ese cuidado y esa elección mutua. Roger lo resume como el amor verdadero que facilita el desarrollo del otro hacia su potencial. Recuerden, acá Roger siempre nos va a decir ese proceso del acompañamiento del ser humano a partir de mi propia experiencia sumada a la experiencia del otro. Lo que yo tengo, te lo ofrezco no porque te haga falta, sino porque quiero acompañarte y quiero que camines junto a mí o quiero caminar junto a ti para que crezcas y puedas ir entendiendo cosas que a lo mejor la vida, tu infancia, tu familia, tus amigos no te lo han permitido ver o que tú mismo no te lo has permitido ver. ¿Ok? Así es como funciona el amor desde el enfoque centrado en la persona. Cuando aceptamos, cuando somos empáticos y cuando somos congruentes. Cuando uno de estos tres elementos falla, no ha fallado a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el primero en poner una máscara Ale, somos nosotros. ¿Sí? ¿podrías repetir eso ¿Sí? último porque se cortó un poquito, porfa? Ok. Desde la Que aceptación, el empatía enfoque y central, congruencia. ok, que desde el enfoque centrado en la persona tenemos estos tres pilares fundamentales, que es la aceptación, la empatía y la congruencia. Si alguno de estos se llega a romper, no le estamos fallando al otro, nos estamos fallando a nosotros mismos, porque el primero en poner una máscara somos nosotros. El primero en juzgar somos nosotros. El primero en no aceptar somos nosotros. Entonces, cuando entendemos esto en nuestra propia vida, es mucho más fácil o debería de ser más fácil poder amar a la otra persona. No porque necesite ser amada a la otra persona, sino porque yo necesito amar. Ya casi terminamos. El amor de pareja y el amor de amistad y de familia. El amor maduro no se divide en compartimentos. Se expande como un río que nutre múltiples orillas, múltiples pueblos, comunidades. No compite. La pasión por la pareja no agota la amistad, se transforma adoptándose o adaptándose en el contexto en el que se va creciendo. No se agota, se resignifica, ganando profundidad en el tiempo. Una vivencia plena del amor de pareja fortalece lo demás. Una relación basada en el encuentro mutuo modela la amistad auténtica para los hijos, inspira la lealtad en los amigos y genera la cohesión social. Piensen en una pareja que desde la libertad
acoge a la familia extendida en su ágape, expande entonces su estronje y crea una red de apoyo que lo va construyendo, o los va construyendo en un camino de un amor maduro desde la libertad de la conciencia y no desde la necesidad de las emociones vagas, como lo diría René Descartes. Goleman lo podría explicar como las relaciones maduras que regulan emociones colectivas, expandiendo el bienestar más allá del individuo, es decir, que comprende el amor que tiene a su pareja, el amor que tiene a los amigos y a la familia. Porque si no lo entiende de esa manera como una extensión de sí mismo, entonces la pareja se siente suplantada por la familia o desplazado por los hijos o desplazado por los amigos, ¿no? Pero eso es algo que debemos ir entendiendo ambas partes, el ser que ama y el ser amado. Y las dos personas están en los dos roles, el que ama al amado y después el amado al que ama. Estamos en esa dicotomía de la experiencia del amor. Así el amor proyecta la intimidad de dos, a la calidez familiar, a la solidaridad comunitaria. Es un círculo virtuoso donde amar es un ámbito que va fomentando el crecimiento y la regulación de la propia persona. Una persona que no entiende el amor en todas sus categorías no va a darle el lugar que le corresponde a cada una de las personas. Y regresamos a la parte principal, ¿no? A veces no buscamos una pareja, buscamos una mamá o buscamos un papá. O en el peor de los casos, buscamos un amigo o una amiga. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido esta parte de la regulación. El amor no se divide, se expande. Una persona que ama sanamente a su pareja aprende a amar mejor a sus amigos, aprende a poner límites, a escuchar y no a poseer. Una persona que ha vivido el amor como encuentro no exige a la familia que sea perfecta, sino que sea humana. Porque cuando el amor deja de ser necesidad, deja de ser exigente y se vuelve presencia. Y este pensamiento lo encontramos mucho en la inteligencia emocional de Goleman, cuando aprendemos a amar desde la libertad consciente y no desde la necesidad de cubrir un vacío. Y para no terminar, el amor auténtico no nace del miedo a estar solo, nace del valor de encontrarse. Por eso les decía hace un rato, el amor nace y surge del amor propio. Si no te amas a ti mismo, no busques a una persona que te ame, porque simplemente estás buscando a alguien que te complemente o que te diga cosas bonitas. Y cuando te des cuenta que esa persona simplemente está cubriendo una necesidad, entonces ahí sí no se va a romper una ilusión, se va a romper el corazón. Y cuando el corazón se rompe, muchas veces nos cuesta trabajo reconstruirlo porque quedan aberturas, quedan huecos que empezamos a buscar que alguien más lo llene, cuando en realidad debemos de buscar a una persona que nos acompañe. Y la primera persona a la que debemos de acudir es acudir a uno mismo. No es refugio para huir de uno mismo, es espacio para compartir lo que uno es. Y quizá hoy la pregunta no sea si amas, sino desde dónde amas. Desde la carencia o desde la libertad. Desde la necesidad o desde el encuentro.
porque cuando el amor es encuentro, no encadena, libera. Y esta última frase nos va a ayudar a entender muchas de nuestras relaciones. Cuando con la persona que compartimos, estamos compartiendo nuestra vida, no nos hace sentir libres, es porque estamos amando desde la carencia y desde la necesidad. Y el problema, o más bien, la puerta fácil no es salir corriendo, más bien es analizar y trabajarlo, porque a lo mejor simplemente estamos canalizando el amor de una manera equivocada. Y entonces podemos aprovechar ese momento de lucidez para desenamorarnos y enamorarnos de la verdadera persona. Cuando encontramos la libertad de nosotros mismos, somos capaces de encontrar la libertad en el otro. Recuerden que la libertad termina cuando inicia la libertad del otro. Si empezamos a imponer una manera de ver o de vivir o de amar, no estamos siendo congruentes. Estamos amando desde la carencia. Y no queremos amar desde la carencia, queremos amar desde el encuentro. Un encuentro que nos libere y nos lleve al encuentro con uno mismo. Y listo. ¿Ok? Ahí están las referencias, por si gustan echarse un clavado. Sí, Carla. Que estás mencionando con esto último, con la lámina anterior, fíjate que hay algo que yo entendí que, ay, perdón, tengo que silenciar poquito un poco. Vuelvo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario en lo que Carlita regresa. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ok. Bueno, me gustó mucho todas sus palabras, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo tengo, con mi esposo y yo estamos casados por 42 años y pues he visto yo que entre más años han pasado, considero mucho yo lo de la libertad, ¿verdad? Que es lo que me ha ayudado bastante en este matrimonio, el tener ese encuentro, como usted dice, ¿verdad? Porque 42 años no son tan fáciles. Es un amor maduro, ¿verdad? Que sabemos que estamos conscientemente estables y profundamente, o sea, que a pesar de que ya hemos trascendido la pasión, ¿verdad? Pero sabemos que hay un compromiso diario, ese respeto mutuo, ¿verdad? Que sabemos que no hay familias perfectas, pero siempre estamos en la lucha. Y me ha gustado todo lo que usted ha hablado, ¿verdad? Especialmente cuando dice que, ¿por qué se rompen tantas familias? Pues porque no hay amor. Eso es precisamente. Y para llegar a 42 años de casada es porque sé que hay amor en mi matrimonio. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues sí, recorrer una vida habla de un acompañamiento, de un encuentro, no de una necesidad, ¿no? Y entonces, muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que ahí en ese sentido está muy basado todo en una buena comunicación y aceptación con tu pareja, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Adelante, Carlita. Sí, perdón, es que estaba sonando una alarma. Sobre esa lámina que ahorita la tienes, Alejandro, justo me encantó porque también uno quiere como el mejor amor, ¿cierto? Porque es a lo que uno aspira a lo mejor en la pareja, de que quiero la mejor pareja. Pero cuando realmente entiendes que si no hay un trabajo interior primero no la vas a tener, ahí es donde viene la frustración. Y justo también por no prepararte, por no trabajar en ti, muchas veces dejas ir a la persona que ya estaba lista para ti, yo así lo veo. Porque puedes, obviamente, cuando conoces a la persona, puedes ir sanando, pero a veces
te vuelves tan necio que no, que sigues en la misma línea y se te van las oportunidades. Y yo también hablo por mí, ¿no? En algún momento me pasó que conocí a alguien y justo por no haber hecho este trabajo interior, pues yo perdí como esa parte, ¿no? Hoy lo veo también desde otro sentido, avanzas más, pues bueno, no se dio, pero si somos realistas porque tenemos libre albedrío, porque las oportunidades sí se te presentan, o sea, no es dejarle todo al destino, es darte cuenta que las oportunidades llegan y es seguir. De verdad, es importantísimo el que nos esmeremos en hacer algo tan bonito con nosotros, justo para poder sostener lo que nos ha llegado. Y a veces no lo podemos sostener y se va lo que tanto anhelamos, pues por miedo, por no salir de donde estamos. Y pues bueno, así suele pasar y me encantó mucho esto que vi porque justo desde la carencia quieres seguir amando y te da miedo la libertad, pero ya cuando cruzas dices, ay, no era tan difícil, sí podía. Y te das cuenta, pues bueno, que sí se podía, pero aún así perdiste cosas que tú querías. Entonces, más bien es valorar y cuestionarte qué quieres para poder hacer algo, ¿no? Gracias, me encantó. No, gracias. Y regreso con esa frase de uno ama por la necesidad de amar, no de sentirse amado. Y en ese sentido, el amor, el corazón jamás se va a cansar de amar, se va a cansar de esperar. Y cuando un corazón se cansa, no te va a dejar de amar, pero en su madurez aprende a avanzar. Y es lo que muchas veces nos pasa, que estamos esperando a nuestro príncipe azul, a nuestra princesa, y cuando llega no es lo que esperábamos, no es lo que queríamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando a alguien que nos llene y se va, ¿no? Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que esa persona nunca se cansó de amarnos, solo se cansó de esperar. Y en esa madurez del amor propio, de la congruencia, de la libertad y del encuentro, decide caminar, decide avanzar. Esto también habla del amor propio y del amor que tenemos por las otras personas. Hay algunos que dicen, eres el amor de mi vida, te amo con todo mi corazón, pero sé que tú a mi lado no eres feliz, no me amas. Entonces, porque te amo, voy a ser feliz viendo que seas feliz con la persona que realmente te hace feliz, ¿no? Pero ese es un proceso de madurez y de aceptación que tenemos que ir trabajando porque nos cuesta trabajo, porque lo vemos más como una derrota, como un sufrimiento, como un fracaso. Cuando el llegar a ese punto te da una madurez personal, ¿no? De poder valorarte y amarte a ti mismo. Creo que también, Ale, algo bien importante, cuando uno es joven, yo creo que para empezar, este tipo de temas se deberían de dar en la escuela, porque es la moda de que eres joven, es que mis amigas tienen novias, es que se me está yendo el tren, es que los hombres, bueno, también entre más novias tenga, pues creo es mejor. Entonces, cada una nos van contando un cuento distinto, tanto como hombres como mujeres, sin hablar de eso, como dices, desde la aceptación, hablar de qué es el amor, de qué es el respeto, o sea, en todos los sentidos yo creo que valdría la pena hablar de una clase así hacia los jóvenes para que no hayan tantos quiebres dentro de ese amor, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven de que a mí me veían como bicho raro porque yo no era muy noviera y todas mis amigas tenían novio. O que llegas a una edad y es que estás en edad de que te tienes que casar, pero no te hablan de ese punto del amor, de encontrarte a ti, amarte a ti para poder encontrar el amor y hablar desde la aceptación, desde ese amor de 40 años de casados, ¿no? Y tener un mejor ejemplo dentro de esas relaciones, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es empezar todo el cuento, toda esta historia, ¿no? Desde la aceptación desde pequeños y de una mejor historia, porque como ahorita decías, nos hablan desde los cuentos de Disney de que llegará el príncipe azul, pero no te platican qué pasa de la puerta para adentro, ¿no? A final de cuentas. No sé si, Sí, dime Ale.
No, vivimos aparte una ideología en América Latina de las novelas de Televisa, ¿no? Completamente. Entonces, muchos crecimos con ese mito, esa idea de, eres pobre, va a llegar alguien rico, eres bueno, va a llegar alguien perfecto. Y entonces, vamos creciendo con ideales, cuando el amor no es un ideal, ¿no? Es más una cuestión, una manera de construir desde la libertad y desde la conciencia un proceso o un acompañamiento con alguien que me haga feliz, que me haga bien, no que me complemente, no que me compre, no que me dé. ¿Mm? Completamente. Fíjate que una vez, ya para ir cerrando el día de hoy, una amiga estaba comentando que estábamos, como decíamos hace rato, ¿no? El café entre amigas, la copita, el relajo, y ella estaba recién separada, ciertamente, y decía mucho esta frase, cuando llegue el chico que sueño, ahora es que el amor de mi vida, voy a hacer esto, cuando llegue tal persona, voy a hacer aquello, o sea, todos sus sueños los estaba basando en que llegara esa pareja, esa persona que ella tanto esperaba, pero ella ya estaba desesperada por lograr sus cosas, pero a la vez quería hacer las cosas, pero no sola. Entonces, para mí se me ocurrió en ese momento pararle enfrente del espejo y decirle, ¿quién eres tú? Y le empecé a hablar de todas sus virtudes que tenía como individuo y que no tenía que esperar a que llegara esa persona para lograr esos objetivos. Si en el camino sobre esas mismas vías del tren llegaba alguien y se quería montar al tren con ella, bienvenido, pero tenía que encontrarse primero con ella antes de decidir abrir la puerta para alguien más, ¿no? Entonces yo creo que mucho de este hablar el día de hoy es empezar desde ahí. ¿Quién soy yo? Para que si yo me amo va a ser más fácil poder dar amor a esa otra persona, ¿no? Sí, digo, todo parte del yo. No porque seamos egoístas, sino porque necesitamos partir del yo, del yoísmo, ¿no? Amo a partir del amor que yo me tengo. Doy a partir de lo que tengo. Porque si amas desde el otro, ya hay un problema. Si das lo que no tienes, uy, un problema mayor, ¿no? Porque a veces no cumplimos o no cubrimos expectativas y entonces no lastimamos al otro o a la otra, nos estamos lastimando a nosotros mismos porque creemos que somos poca cosa para la otra persona cuando no es así. Claro. Tú No, y eres también pleno o sea, eres pleno tal cual eres y así como eres, aceptándote, va a llegar la persona que va a entenderte y va a querer caminar a tu lado. completamente. No, y aparte también, como decías, buscar a esa otra persona desde una carencia, desde un dolor, desde una historia que tenemos sin sanar, o simplemente de ya me quiero salir de mi casa y necesito el apoyo de alguien más, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es desde ahí el empezar por sanar y no buscar a alguien por un rescatador, sino por un compañero de vida, ¿no? Así es. Okay. Eso es el amor. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentarios, chismes. Quejas, sugerencias, reclamos, todo. Aquí se acepta de todo, hasta transferencias. Sí. Ándale, esa me gusta. Bueno, yo quiero volver a comentar algo. Adelante. Sí, mira, ah, todo lo que han estado comentando, especialmente ahorita lo que dijiste tú, Erika, o sea, lo que entiendo es pues que muchos llevan esos traumas, ¿verdad? Pero también lo que me he fijado mucho en los jóvenes, porque tengo también un hijo joven que ha fallado mucho en sus relaciones, tiene 37 años, ¿verdad? Y no se ha casado. Entonces yo me doy cuenta que lo que tienen ellos miedo también es el compromiso diario, porque ese es un compromiso diario, que yo en mi matrimonio de 42 años es diario el compromiso. Entonces yo veo que también ellos a veces, eso es un punto muy importante, el compromiso, que no se quieren comprometer, ¿verdad? Eso es lo que quería agregar. No sé si el doctor quiera hablar un poco acerca de esto. Gracias. Adelante, doctor Alejandro. Gracias, Paula.
Cada una de las personas tenemos una manera de ver la vida o de entender la vida. No podemos encasillarlo en el fracaso como tal, porque a veces esos pequeños tropiezos nos hacen crecer y ver la vida de una manera diferente. En el caso de su hijo, no conozco bien la historia, pero muchas veces es porque vivimos no en ese miedo al compromiso, sino en no hemos entendido el amor propio. Y entonces, como no me he encontrado conmigo mismo, no me he amado, busco una persona y entonces estoy bien un mes, 2 meses y feliz y se va acabando la llama del eros o de la filia y entonces ya se acabó todo y hay que buscar otra. Y entonces no hablamos de un fracaso, más bien hablamos de un amor propio. Y no hay que satanizar el decir, te falta amor propio, porque a todos nos ha pasado a lo largo de nuestra vida que tenemos momentos en el que nos sentimos mal y entonces nos damos cuenta que nos hace falta amarnos un poco más. ¿Y cómo nos amamos un poco más? Viéndonos, entendiendo lo que somos, lo que tenemos, lo que necesitamos. Porque si hacemos como que no pasa nada o como que estamos completos, va a pasar lo mismo. Vamos a buscar una persona que medio nos llene y después vamos a buscar otra que llene lo que hacía falta y entonces son huequitos que vamos a ir buscando. Es como la deuda de Coppel, ¿no? Te endeudas en Coppel, vas con otra, con tu amiga que te preste para pagar y después vas con la otra para que le pagues a tu amiga, entonces vamos haciendo huequitos para ir tapando, cuando deberíamos de ir al problema en sí, que es entender lo que tengo y entender lo que me hace falta. Y a partir de eso vamos a ir caminando de una mejor manera, amándome y amándote. Muchas gracias. No, gracias a usted. Adelante, Carlita Estefanía, ya para ir cerrando el día Ya de para hoy. cerrar, esto es para otra conferencia definitivamente, pero escuchando lo que decía la señora, en lo personal, insisto, yo tampoco me he casado, pero justo entendí que fue porque repetía patrones en mis relaciones. O sea, todas las relaciones al final me reflejaban mi patrón. Entonces siempre lo repetía en relación tras relación. O sea, como dicen por ahí, ¿no? Diferente diablo, mismo infierno, creo que así va como un dicho, ¿no? Y justo es eso, porque no me había aprendido a conocer y no había llegado al punto donde tenía que llegar para ahora sí decir, ah, ya entendí. O sea, mi problema justamente era que no quería que me abandonaran o que quería poner, o sea, lo que tú dijiste de las novelas, o sea, es cierto, uno quiere de verdad que vengan y que me salve, que llegue el rico y que me solucione la vida. Güey, o sea, no, no. Entonces, vale la pena de verdad el hecho de decir no, llegar al punto y ahí es donde hoy desde otro nivel ya puedo decir, el día que yo quiera, ahora sí puedo entablar una relación, ¿no? Pero definitivamente sí tienes que voltear a ver todas tus relaciones por las que has pasado. En mi caso, fallé las relaciones, pero entendí que justo yo repetía. Y ahí es donde también confrontarte es muy doloroso y por eso mucha gente a veces pues no salimos de donde estamos. Hay que confrontarnos. Muchas gracias. ¿Sí? Y pasamos de una relación a otra por el miedo a estar solos. Y ese es otro tema, ¿no? El miedo a la soledad, cuando la soledad es el momento propicio para estar contigo mismo. Pero como nos caemos mal a nosotros mismos, preferimos echarle la culpa al otro, ¿no? Y buscamos a alguien más con quien luchar y pelear. Doctor Alejandro, si así la seguimos, vamos armando el calendario de todo el mes completo, porque sí están saliendo muchos temas de aquí, perdón. Pero bueno, creo que por el día de hoy vamos llegando al final de nuestra conferencia. Creo que nos quedamos picados porque es un tema donde podríamos seguir y seguir y seguir y no acabar, ¿no? Pero por lo mismo que sabemos que es un tema donde a todos hay alguna cabellito que nos está jalando en la plática del día de hoy. Por eso vamos a hacer una mesa redonda este miércoles a las 8 de la noche, horario México y Estados Unidos, creo que es horario centro. Este,
no se lo pierdan. Va a estar el doctor Alejandro, Carla Estefanía, un matrimonio, otra chica más y su servidora. No se lo pierdan. Mucho de qué hablar, mucho que compartir y mucho que aprender definitivamente. Doctor Alejandro, ¿cómo podemos localizarte? Hoy sí me preparé. Ay, pero ¿me das permiso de compartir pantalla? Ay, claro, perdón, perdón. No dije, esta vez no me la hace. Ahora yo soy la lenta, perdón, perdón. Sí, porque siempre me preguntas y siempre me pasa lo mismo, pero hoy sí me di la oportunidad. Ok, ya puedes, adelante. Ya, ese soy yo. Ahí me pueden encontrar. Ok, mira qué bonito. Muchas gracias Ahora sí, al ya. doctor Alejandro. Lo podemos encontrar en Instagram, Facebook. Ahí están todos sus nombres, teléfonos e email. Es buenísimo y siempre es muy bueno contestando. Entonces, cualquier duda o pregunta que puedan tener, de verdad, para eso estamos aquí, para apoyarnos entre todos y encontrar el camino más adecuado para cada uno de nosotros. No se les olvide, este programa quedó grabado y lo van a poder encontrar en YouTube próximamente como Foro de Protección Internacional. Ahí encuentran todas nuestras conferencias y las conferencias que ya ha dado el doctor Alejandro anteriormente, incluida la mesa redonda del mes de enero para celebrar el nuevo año como tal. Muy recomendable, la verdad. Y también nos encuentran en redes sociales, en Facebook e Instagram como Foro de Protección Internacional. Ya aquí en el chat les dejé el link por si gustan unirse a nuestro chat de WhatsApp para que vean toda la publicidad de cuando se van a llevar a cabo los programas y que puedan entrar en tiempo. Pues nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias a todos. Y doctor Alejandro, otra vez como siempre, me encanta agarrarte en curva. ¿Alguna frase para cerrar el día de hoy? Desde que empecé, debemos de amar, o más bien, amemos por la necesidad de amar, no de ser amados. Esa es la frase. No busquemos que la otra persona nos ame, simplemente amemos por el deseo y la necesidad de amar. Wow, muchísimas gracias. Listo. Gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy buenas noches. Creo que nos quedamos con un gran, gran sabor de boca dulce y mucho que meditar. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.